Saludamos a todos los santos y fieles en Cristo de todo el mundo. En esta tarde estaremos nuevamente compartiendo acerca del Evangelio. Toda persona tiene que saber que el Evangelio es la obra únicamente que se hizo en el cuerpo de Cristo. Nada de lo que se hace en tu cuerpo pertenece al Evangelio. Nada de lo que puedas hacer o lo que puedas dar pertenece a la salvación. La salvación es ganada únicamente por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a obrar. El Evangelio es una obra completa, perfecta y acabada únicamente por Cristo. Por eso el día de hoy vamos a ver referente a cómo inició su obra y cómo culminó. Vamos a ver en la palabra de Dios, tomando los dos bautismos de Cristo, para que sepamos que hay un bautismo que es para salvación, pero no es el bautismo de agua. Muchas personas el día de hoy han dicho a la gente que deben bautizarse en agua para que sus pecados sean lavados, sean perdonados. Eso no es cierto, eso es una mentira. Por eso el día de hoy vamos a la luz de la Escritura, vamos a ver los dos bautismos del Señor Jesús. El primer bautismo fue cuando se bautizó en el río Jordán por manos de Juan el Bautista. Ese bautismo era para que ellos puedan saber Israel quién era su Mesías, y para Juan era la señal, porque dice Juan, al siguiente día de su bautismo, dice que Jesús venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice: yo no lo conocía, pero el que me mandó bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con fuego, con Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios señala que allí Jesús fue bautizado para que sea demostrado a Israel que era el Mesías, y para señal de Juan, para que sepa quién es el Hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios señala eso. Y también fue para que Cristo sea ungido con el Santo Espíritu para dar inicio a su obra ministerial del Evangelio, de hacer la obra completa. Ese es el bautismo en agua. No tiene que ver nada eso con nosotros. Eso fue para Israel como señal, para que sepan quién es su Mesías. Ahora la palabra de Dios señala que Cristo comenzó ahora, y cuando estaba en Nazaret le dieron el libro de Isaías para que lea, y él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, poner en libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos y dar vista a los ciegos. Pero ahí vemos, comienza su ministerio, y de ahí llega hasta el momento en el cual él tiene que ser bautizado por segunda vez. Tal vez muchos no conocen el Lucas capítulo 12, versículo 50. Cristo mismo tuvo que bautizarse él solo ahora. Por eso tengo que ser bautizado, y estoy muy triste hasta que se cumpla. Ese bautismo era su muerte. Él tenía que sumergirse en su muerte. Como sustituto, nosotros en Cristo Jesús también fuimos bautizados en su muerte, porque el Evangelio trata de que nosotros estábamos incluidos en Cristo, y todo lo que hizo Cristo era que nosotros estábamos participando allí. Entonces Cristo fue bautizado en su muerte para que por el derramamiento de sangre sea perdonado nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados y lavados por la sangre de Cristo, no por el agua del río. Por eso todos debemos bautizarnos en la muerte de Cristo. Por eso en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso tenemos que entender. Cuando se nos predica el Evangelio y nos hablan de la muerte de Cristo y aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte, es allí cuando somos bautizados en la muerte de Cristo. La palabra bautizar significa sumergir, y nosotros somos sumergidos en su muerte, o sea, en otras palabras, aceptamos que hayamos muerto juntamente con Él. Por eso la palabra es muy importante que se entienda. Cristo allí murió para proveer su sangre, para que por la sangre sea el perdón de los pecados. En los pecados no lava el agua del río, es la sangre de Cristo. ¿Y cuándo eres perdonado? La palabra de Dios dice que eres perdonado por la fe. En Cristo eres perdonado a nivel universal. Pero cuando tú oyes del Evangelio y aceptas el Evangelio como que Cristo lo hizo por ti, entonces tú, creyendo en su muerte, eres perdonado por la fe. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra: para que por su sangre sea el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1:14 también:
Dice, para que por su sangre sea el perdón de nuestros pecados. Así está lleno de texto la palabra de Dios como Efesios 1:7. En Apocalipsis también, el perdón de los pecados es por la sangre de Cristo. Así es que nosotros fuimos enterrados en la muerte, en la sangre de Cristo, hemos sido bautizados y allí nuestros pecados han sido perdonados. Por eso la palabra de Dios debe entenderse en el carácter espiritual. Los predicadores, los pastores, lo han hecho todo literal y lo han engañado al pueblo porque no entienden lo espiritual, porque lo espiritual no se aprende en institutos de enseñanza, no se aprende en centros teológicos, no se aprende yendo al griego, al hebreo, al arameo, no. El Espíritu Santo es el que tiene que enseñarte, hacerte entender de lo que ya está escrito. Por eso es que nosotros proclamamos y decimos que hemos sido bautizados juntamente con Cristo en su muerte. Por eso en Hechos 2:38 dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Allí no está hablando de bautismo de agua, allí está hablando que se bautice cada persona. Una persona tiene que él sumergirse por la fe para ser perdonados pecados. No dice bautícenlos o que les bauticen, dice bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús lo compone su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Eso compone Jesús, eso se llama Jesús. Por eso Dios le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Y lo que Él salva al mundo de sus pecados es que Él tomó nuestra humanidad, para que allí Él pueda entrar y vencer a la muerte en nuestra humanidad. Él entró a la muerte y salió en la resurrección. Todo eso compone Jesús. Jesús no es un nombre verbal. Jesús es la pronunciación de un hecho real que hizo Cristo en toda su vida. Eso se llama salvación de los pecados para la humanidad. Por eso hoy día necesitamos volver a la verdad, para que sepamos que cuando uno escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, nuestros pecados son perdonados cuando aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte. Porque allí aceptamos que hemos sido sepultados juntamente con Él. En su muerte hemos sido bautizados. Por eso Romanos 6:3, escúchelo. Ahora cuando usted ya sabe que está perdonado, que ya está salvado, que ya tiene la vida eterna, porque eso lo ha recibido por la fe. Por la fe ha sido perdonado, como dice en Romanos 3:25, en Hechos 26:18. Eso dice que nosotros hemos sido perdonados cuando hemos creído el Evangelio. Ahora por fe se nos entrega la salvación, no es por algo que hagamos nosotros. En el libro de San Juan 5:24 dice, a todo aquel que cree y oye, tiene vida eterna. Ya no está condenado, más ya pasó de muerte a vida. Es por el querer, no es por el bautizarse en agua. Por eso la palabra de Dios dice también que nosotros hemos sido aceptados en Él hace 2000 años en el pasado. Ahora cuando nosotros escuchamos del Evangelio y lo aceptamos, todo lo que Cristo hizo por nosotros se pone a nuestro nombre, a nuestra cuenta. Porque la salvación se hizo en Cristo. Y la salvación fue concluida cuando Cristo dijo, consumado es, hecho está, acabado está. No había nada más que agregar, ni nada más que quitar. Todo estaba resuelto, el problema de la humanidad. Ahora, faltaba que la buena noticia corra para que crean en ella. Y de esa manera, las personas puedan ser salvas. No es por el bautismo de agua, es por aceptar la sangre de Cristo como el único medio de perdón. Por esa razón hoy es el tiempo que los pastores deben retractarse de su pecado, de su engaño que han hecho al pueblo para esclavizarlos, para tenerlos como esclavos y poder vivir de ello. Es el tiempo que la iglesia debe volver a la palabra de Dios y debe pedir al Espíritu Santo para que le enseñe lo espiritual. No vaya al hebreo, no vaya al griego, al arameo, porque eso solamente le va a dar respuesta carnal, literal, de este mundo, sabiduría de este mundo. Usted no recurra a la sabiduría de este mundo, sino recurra a la sabiduría de Dios. Para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, porque Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que entender la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, en esta oportunidad estamos haciendo esto para que los hermanos puedan estudiar y darse cuenta que en Cristo, en su muerte, eso fue un bautismo para Él. Y nosotros en Él como sustituto estábamos incluidos ahí y allí fuimos bautizados en su muerte. Y cuando ya hemos escuchado esta buena noticia, ahora ese bautismo se pone a nuestra cuenta y se nos da el perdón. El bautismo de agua, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:3, 6:4, dice, solamente es semejanza de su muerte. No es la muerte allí,
es una figura, como que usted dice, lo que yo morí y resucité no lo vieron, yo les hago una semejanza, una demostración. El bautismo de agua no tiene poder para perdonar pecados, sino solamente es una forma de testimonio.